A lo largo de nuestra vida académica hemos analizado en diferentes momentos los derechos de los niños y las niñas y su importancia en la realidad que nos ocupa. Pero, ¿qué son los derechos de los niños? ¿Cómo llegaron a ser lo que son ahora? ¿En dónde se encuentran consagrados? Es importante en un primer momento entender quién es considerado como niño. De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, los define en su artículo primero como todo ser humano menor de 18 años. Los derechos del niño son derechos humanos específicamente adaptados, pues toman en cuenta las especificidades y las necesidades propias de la edad de los niños y las niñas. Al considerar sus necesidades de desarrollo, los niños y niñas tienen, por ejemplo, el derecho a la vida y a un desarrollo físico e intelectual apropiado. Sin embargo, no han existido de esta forma desde siempre, han tenido su lucha y evolución a lo largo de la historia. Para entender en dónde nos encontramos actualmente en materia de derechos humanos de las niñas y los niños, es importante mencionar lo siguiente. En cuanto al ámbito internacional, tenemos, en un primer momento, a la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño en 1924. Posteriormente, la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. Esta incluía 10 principios, pero no era suficiente ya que no tenía carácter de obligatorio. El gobierno de Polonia presentó a las Naciones Unidas en 1978 una visión provisional de una Convención sobre los Derechos del Niño. Tras 10 años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, se aprueba el texto final de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989. En el año 2000 se crea la Asamblea y Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas y en el 2001 a la Asamblea Especial sobre los Derechos de los Niños. La Convención sobre los Derechos del Niño marca un antes y un después en esta lucha por el reconocimiento de los niños y niñas, al verlos como sujetos y no como objetos de derecho. México lo ratifica un año después de su aprobación, el 21 de septiembre de 1990, por lo que quedó obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella a favor de todos los niños, niñas y adolescentes en el país. Los 54 artículos que componen la Convención recogen los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de este sector de la población. Su aplicación es obligación de los gobiernos, pero también define las obligaciones y responsabilidades de otros agentes como los padres y madres, profesores, profesionales de la salud, investigadores y los propios niños y niñas. El Comité de los Derechos del Niño es el órgano de vigilancia de la Convención y está formado por 18 expertos en derechos de los niños y niñas, procedentes de países y ordenamientos jurídicos diferentes. Dentro de los principios de la Convención encontramos los siguientes. En primer lugar, la no discriminación, que se refiere a que todos los niños y niñas tienen los mismos derechos, no importa su color de piel, su religión, su procedencia o las ideas de sus padres. Como segundo, encontramos el interés superior del niño, que consiste en que cualquier decisión, ley o política que pueda afectar a un niño o niña tiene que tener en cuenta qué es lo mejor en su caso y velar por su felicidad. En tercero, encontramos el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, que consiste en que todos los niños y niñas tienen derecho a vivir y alcanzar su máximo potencial en la vida. En último, encontramos la participación infantil, que se refiere a que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser consultados sobre sus situaciones que les están afectando y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Con base en lo anterior, algunos de los derechos que establece la Convención sobre los Derechos del Niño son derecho a la supervivencia y desarrollo, derecho a un nombre y nacionalidad, derecho a la prevención de la identidad, derecho a la libertad de expresión y de pensamiento, derecho a la salud y servicios médicos, entre otros. La Convención sobre los Derechos del Niño tiene además 3 protocolos que la complementan. En primer lugar está el protocolo relativo a la venta de niños y la prostitución infantil.
En segundo está el protocolo relativo a la participación de los niños en conflictos armados. Y por último está el protocolo relativo a un procedimiento de comunicaciones para presentar denuncias ante el Comité de los Derechos del Niño. En este sentido, y visto desde diferentes perspectivas, los derechos del niño consagran las garantías fundamentales para todos los seres humanos: el derecho a la vida, el principio de no discriminación y el derecho a la dignidad a través de la protección de la integridad física y mental, protección contra la esclavitud, tortura y malos tratos, etc. Son derechos políticos y civiles, tales como el derecho a una identidad, que incluyen el derecho a una nacionalidad. Son derechos económicos, sociales y culturales, tales como el derecho a la educación, el derecho a una calidad de vida digna, derecho a la salud, etc. Incluyen también derechos individuales, el derecho a vivir con los padres, el derecho a la educación, el derecho a la protección, etc. Incluyen también derechos colectivos, derecho para niños, refugiados y discapacitados, niños que pertenecen a grupos minoritarios. En México, constante ha sido la lucha por la visibilidad de los niños y niñas. Muchos avances se han logrado en materia de leyes y políticas públicas, pero poco se ve reflejado en su aplicación. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su parte, establece en diversos preceptos derechos de los niños y las niñas. Por mencionar algunos, ubicamos el artículo 1, en el cual establece que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. El artículo 3 menciona que toda persona tiene derecho a la educación y aunado a ello, la educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Y el artículo 4, el cual refiere que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. En el mismo tenor, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tiene por objeto, entre otros, reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos, conforme a lo establecido en la Constitución. De manera enunciativa, mas no limitativa, establece como derechos de los niños, niñas y adolescentes: derecho de prioridad, derecho a la identidad, derecho a vivir en familia, derecho a la igualdad sustantiva, derecho a no ser discriminado, derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, derecho a la protección de la salud y a la seguridad social, derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. A pesar de lo anterior, todavía queda mucho por hacer para crear un mundo apropiado para los niños y las niñas. Los progresos han sido desiguales y algunos países se encuentran más retrasados que otros en la obligación de dar a los derechos de la infancia la importancia que merecen. En varias regiones y países, algunos de los avances parecen estar en peligro de retroceso debido a las amenazas que suponen la pobreza, los conflictos armados, las desigualdades sociales y las diversas enfermedades. Entrevista acerca de los derechos del niño. ¿Conoces algo acerca de los derechos de los niños y niñas? No, pero quisiera conocer más de ellos. ¿Cuál crees que es un derecho indispensable para los niños y niñas? La educación laica y gratuita, ¿Qué piensas acerca de los derechos de los niños y niñas? que son indispensables para la sociedad y que se deben de respetar. ¿Sabes dónde se pueden consultar o conocer los derechos de los niños y niñas? No, pero quisiera saber.
¿Crees que es importante que los niños y niñas tengan derechos y por qué? Sí, porque sin ellos tienen mucha desventaja en lo que es la vida y en situaciones cotidianas. Gracias. Entrevista acerca de los derechos del niño. ¿Conoces algo acerca de los derechos de los niños y niñas? Sí, he tomado últimamente capacitaciones sobre los derechos de los niños y el interés superior de los niños. ¿Cuál crees que es un derecho indispensable para los niños y las niñas? Definitivamente la salud, la educación, creo que son de los derechos humanos más importantes para los niños. ¿Qué piensas acerca de los derechos de los niños y niñas? Creo que definitivamente estamos en una etapa, en una etapa en cuanto al derecho de México, donde ha habido últimamente un reconocimiento y una mayor protección para los derechos humanos de los niños. ¿Sabes dónde se pueden consultar o conocer los derechos de los niños y niñas? Sí, actualmente la normativa suprema de México es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y hay diversos tratados internacionales reconocidos por el Estado mexicano que nos vinculan directamente para observar todos esos derechos humanos y cumplir con ellos. Y por último, ¿crees que es importante que los niños y niñas tengan derechos y por qué? Claro, desde luego toda persona, todo humano debe tener derechos y tratándose de los niños, como lo he señalado, ya ahora existe esa perspectiva de un interés superior del niño para aplicarlo en diferentes cuestiones y ante todo velar por la protección de los derechos humanos en favor de los niños. Gracias. Hola, te voy a hacer unas preguntas acerca de los derechos de los niños. ¿Cómo te llamas? Jorge, ¿Cuántos años tienes? 9. ¿Has escuchado hablar sobre los derechos de los niños? ¿Qué son para ti los derechos de los niños? Son derechos que nos protegen ante la sociedad. ¿Sabes cuáles son los derechos que tienes como niño? Sí. ¿Me podrías decir algunos? Derecho a la educación, a la vivienda, a la nacionalidad, a un nombre y a la protección, a la alimentación y son los únicos que me acuerdo. Es compromiso del Estado mexicano crear los mecanismos necesarios para cumplir los objetivos que traen consigo reconocer y escuchar la voz de los niños y las niñas de nuestro país. Y es compromiso de nosotros como ciudadanos hacer valer esos mecanismos, aplicarlos y no solo reconocer y proteger los derechos de los niños y las niñas, sino promoverlos, garantizarlos, así como prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a esos derechos humanos, tal y como lo estipula el artículo 1 de nuestra Constitución. Y recuerden, el derecho a la participación activa de los niños es una exigencia para el cumplimiento del resto de sus derechos y para hacer de los mismos niños y niñas los primeros actores en el respeto de los derechos de todos.